Buenos días, ingeniera, compañeros. Somos el grupo número 6, el cual está integrado por Jeremy Chávez, Alejandra Parrales, Antonio Peñafiel y mi persona, David Coronel, con el tema de transmisión de calor en el procesado de alimentos. Como primer punto, voy a explicarles yo sobre la transmisión de calor en el proceso de alimentos. Aquí tenemos un pequeño contenido en el cual nos da los subtemas y temas de la transmisión de calor. Entonces, para comenzar, la transmisión de calor en el proceso de alimentos nos dice y nos explica que el calentamiento y el enfriamiento son los procesos más habituales en una planta procesada de alimentos. Es habitual encontrar en la moderna industria alimentaria unidades de refrigeración, congelado, esterilización, secado y vaporización. En estas unidades tiene lugar la transmisión de calor entre un producto y un agente calefactor o refrigerante. El calentamiento y el enfriamiento de productos alimentarios son necesarios para prevenir la degradación microbiana y enzimática. Además, los alimentos pueden adquirir algunas propiedades organolépticas deseadas cuando se calientan o se enfrían. Entonces, la transmisión de calor es importante ya que muestra la base sobre lo que operan varios de esos procesos, en el cual vamos a ver, analizar y aprender los fundamentos de la transmisión de calor y se mostrará cómo están relacionados con los diseños y operaciones de equipos para el proceso de alimentos. Entonces, como primer punto, vamos a analizar los equipos de intercambio de calor, en el cual se verá que hay una amplia gama de equipos adecuados para la aplicación alimentaria. Como segundo punto, tenemos el sistema para el calentamiento y enfriamiento de productos alimentarios. Entonces, nos dice que en una planta de procesado, el calentamiento y enfriamiento de los alimentos se lleva a cabo en equipos denominados cambiadores de calor, como podemos ver en la imagen en la parte derecha, en el cual nos indica que que los cambiadores de calor pueden clasificarse de forma genérica en directos e indirectos. Como sugiere esta denominación en los cambiadores indirectos, el producto y el agente calefactor o refrigerante se mantienen separados físicamente mediante una pared metálica. En los cambiadores de calor directos hay, como podemos ver en la imagen, hay contacto físico entre el producto y el agente calefactor o refrigerante. Por ejemplo, en un sistema de inyección de vapor, este es inyectado directamente en el producto a calentar. En un cambiador de placas, una lámina metálica separa la corriente del producto y la de agente de calefactor o refrigerante, permitiendo la transmisión de calor e impidiendo la mezcla de las corrientes. En los siguientes apartados se estudiarán algunos de los cambiadores de calor habitualmente utilizados en la industria alimentaria. Cambiadores de calor de placas. Nos dice que los cambiadores de placas que se inventaron hace más de 60 años han encontrado un amplio campo de aplicación en la industria láctea y de bebidas, así como podemos ver en la parte, la imagen que está al lado izquierdo, muestra un esquema de la placa de cambiador. Entonces, este tipo de cambiadores consta de una serie de placas de acero inoxidable apretadas, cada una contra la siguiente y montadas sobre un vestidor. Eh, Son mediante juntas de goma, puede ser sintética o natural. Se sellan las entradas y salidas de las placas para evitar la mezcla de los dos fluidos que circulan por ellas. Entonces, las placas normalmente son de acero inoxidable. Además, suelen tener figuras geométricas en la superficie para provocar un aumento de la turbulencia en el fluido, que circula mejorando así la transmisión de calor. Entonces, en la otra imagen, podemos dar un ejemplo de estos grabados superficiales, que es el diseño de espinas de pez, como podemos ver en la imagen de abajo, en la parte derecha, que nos dice que los cambiadores de placas son adecuados para líquidos de baja viscosidad. Si en el fluido existen partículas en suspensión, su diámetro equivale debe ser menor a 0,3 centímetros, pues si son mayores pueden provocar cortocircuitos produciendo sobrecalentamiento. Un ejemplo de estos radares superficiales es el diseño de espina de pez mostrado en la imagen, como podemos ver en la parte izquierda, que son cambiadores de placas en el cual son adecuados para líquidos de baja viscosidad. Si el fluido existe partículas en suspensión, su diámetro equivalente debe ser de menor de 0,3 centímetros, pues si son mayores pueden provocar cortocircuitos produciendo sobrecalentamiento. Entonces, para evitar esta situación, lo que suele hacerse es realizar paradas para limpiar las placas. Por ejemplo, en la industria láctea, en la que se utilizan
ultra altas temperaturas, el proceso se detiene cada 3 o 4 horas. Los cambiadores de calor de placas ofrecen las siguientes ventajas, que es su mantenimiento, el cual es simple y puede demostrar rápida y fácilmente para su inspección. Su diseño, que es higiénico, puede aumentar su capacidad fácilmente añadiendo más placas. Entonces, mediante cambiadores de placas se puede calentar o enfriar un producto hasta 10 grados centígrados. Otra ventaja sería que los cambiadores de placas permiten el ahorro de energía mediante la regeneración. Entonces, como podemos ver en la otra imagen, nos muestra el proceso de regeneración, en el cual un alimento líquido se calienta hasta la temperatura de pasteurización o cualquier otra cosa que se desee. En la sección de calentamiento para ceder posteriormente en la selección de regeneración parte de su calor sensible del fluido fresco que entra. Así, este fluido fresco se calienta hasta una temperatura cercana a la deseada y requerirá para alcanzar esta una pequeña cantidad de calor adicional. Eh, Aquí tenemos los cambiadores de calor tubulares. Entonces, el cambiador indirecto más simple es el cambiador de tubos concéntricos, que consta de tuberías concéntricas, una en el interior de otra, como podemos ver en la imagen en la parte derecha, en el cual circulando los dos fluidos puede anular y por la tubería interior los flujos pueden ser en el mismo sentido, o sea, corrientes paralelas, o en sentidos contrarios, que es contracorriente. Entonces, como podemos ver en la imagen de abajo, derecha, la siguiente imagen, el cambiador de tubos concéntricos contracorriente. Una ligera variación la constituye el cambiador de tres tubos concéntricos. En este cambiador de producto circula por el espacio anular interior y los agentes refrigerantes, calefactores, lo hacen por el tubo interior y por el espacio anular exterior. A veces el tubo interior puede tener diseños especiales para provocar turbulencias y mejorar la transmisión de calor. Aquí tenemos otra pequeña imagen en la cual nos dice que esta imagen es un cambiador de dos pasos por los tubos, ya que el fluido que circula por este primero pasa de izquierda a derecha, por la parte superior del cambiador, y después vuelve por los tubos diferentes. Por siguiente punto, mi otro compañero. Gracias. Cambiadores de calor de superficie rascada. Los cambiadores convencionales, la transmisión de calor está influida por la pérdida de carga y la resistencia de la transmisión de calor, provocada por el ensuciamiento de las paredes. Esta puede disminuir si la superficie se rasca continuamente por medio mecánico. La superficie de este contacto en los alimentos se fabrica con acero inoxidable tipo 316, níquel, cromoníquel u otros materiales resistentes a la corrosión. El uso de los cambiadores de calor rascados en la industria alimentaria se extiende a procesos de calentamiento, esterilización, pasteurización, batido, gelificación, emulsificación, plastificación, cristalización, etc. Pueden utilizarse como fluido de muy variadas viscosidades como espuma, sopa, concentrado, mantequilla, puré de tomate, cremas pasteleras, etc. Cambiadores de calor por inyección de vapor. En estos cambiadores, el contacto entre el vapor y el producto a calentarse es directo. El producto a calentar se alimenta por la parte superior del cambiador y cae por la forma de líquido. Su viscosidad es la que determina el tamaño de los difusores a instalar. Mediante diseños especiales pueden utilizarse productos particulados como verduras en dados, trozos de carne o arroz. El agua añadida durante el proceso, debido a la condensación del vapor, puede ser deseable, pero si no lo es, puede eliminarse mediante evaporación flash en un sistema de enfriamiento o vacío. Estos cambiadores se utilizan para la cocción y esterilización de una gran variedad de alimentos como concentrados de sopa, chocolate, queso, helados, crema pastelera, leche, etc. Epílogo. Hasta aquí se ha demostrado diversos tipos de
de cambiadores utilizados habitualmente. Es obvio que para poder diseñar cambiadores de calor o añadir su funcionamiento, es necesario conocer primero los mecanismos de transmisión de calor en los equipos en los alimentos. Propiedades térmicas. Propiedades con calor específico, conductividad térmica y difusividad de los alimentos y de los materiales de construcción como metales juegan un importante papel que son determinados en los procesos de transmisión de calor. Mecanismo de transmisión de calor. Es necesario un conocimiento preciso de los mecanismos reales involucrados en un proceso de calentamiento, enfriamiento, conducción, convección, radiación para determinar el flujo de calor intercambiado, el estado estacionario y no estacionario. Es necesario analizar el proceso de la transmisión de calor tanto en la fase de estado estacionario como en la de estado no estacionario. Gracias. Propiedades térmicas de los alimentos. Calor específico. El calor específico se define como la cantidad de calor ganado perdido por unidad de masa de un producto, que es necesario para cambiar un grado de la temperatura, sin realizar ningún cambio de estado. Como fórmula tenemos calor específico igual a calor ganado perdido sobre masa por cambio de temperatura de la materia. El calor específico es una parte esencial del análisis térmico del proceso de los alimentos y del equipamiento usado en el calentamiento y enfriamiento de estos mismos. En este tipo de materiales, esta propiedad es función de los componentes que constituyen el producto alimentario, su contenido de agua, la temperatura y la presión. El calor específico aumenta al incrementar el contenido de humedad del producto. Mm, Conductividad térmica. La conductividad térmica de un alimento es una propiedad importante que se usa en los cálculos de transmisión de calor. En términos cuantitativos, esta propiedad es una medida de cantidad de calor que se conduce por unidad de tiempo a través de una unidad del espesor del material. En unidades del sistema internacional, la conductividad térmica es kilómetros igual a joules sobre segundos por masa por grado centígrado, igual a watts sobre masa por grado centígrado. La mayoría de los alimentos con un alto contenido de agua tienen valores de conductividad térmica similares al del agua. Por otro lado, la conductividad térmica de alimentos secos y porosos viene influenciada por la presencia de aire que tiene conductividad térmica baja. Em, Los valores tabulados existen ecuaciones empíricas para la producción de esta propiedad que son útiles para los cálculos que existen en los cambios de temperatura. Para las frutas y los vegetales con un contenido de agua de más de 60% se ha propuesto la siguiente ecuación. Em, Conductividad térmica igual a 0.148 más 0,493 contenido de agua. Para los pescados y carnes en un intervalo de temperatura de 0 grados a 60 grados centígrados y un contenido de agua de 60 al 80% en base de la humedad, se ha propuesto la siguiente ecuación, que es conductividad térmica igual a 0.08 más 0.52 por contenido de agua. Para los distintos alimentos sólidos y líquidos, como ecuación tenemos conductividad térmica igual a 0.25 de fracción másica para los carbohidratos, más 0.155 de fracción másica para las proteínas, más 0.16 fracción másica para las grasas, más 0.58 por fracción másica para el agua. Difusividad térmica. La difusividad térmica se define como el ratio entre la conductividad térmica y la densidad de calor específico. Como fórmula tenemos difusividad térmica igual a kilómetros sobre presión por calor específico. La difusividad térmica puede calcularse sustituyendo los valores de conductividad térmica, densidad y calor específico en las ecuaciones. Gracias. Ya. Mm, Mecanismos de transmisión de calor. La energía calorífica
La energía calorífica es simplemente el conjunto de las formas sensibles y latentes de la energía interna. Recuérdense que el contenido calorífico de un objeto, como un tomate, por ejemplo, viene determinado por su masa, su calor específico y su temperatura. La ecuación para calcular el contenido calorífico es la siguiente. U es calor ganado o perdido igual a masa por el calor específico por la diferencia de temperatura, donde M es la masa en kilogramos, Cp es el calor específico a presión constante, kilojoules, kilogramos y kilo. Y delta, es la diferencia de temperaturas entre el objeto y una temperatura de referencia, grados centígrados. El contenido calorífico se expresa siempre relativo a otra temperatura de referencia. Por ejemplo, para esterilizar térmicamente el zumo de tomate, se aumenta su contenido calorífico, transmitiendo calor desde un medio, como vapor de agua, al zumo. Para diseñar el equipamiento necesario para el proceso de esterilización, se requiere conocer cuánto calor es necesario para aumentar la temperatura del zumo, desde su valor inicial al valor necesario para su esterilización. Además, se necesita conocer la velocidad a la que tiene lugar esta transmisión de calor, desde el vapor hasta el zumo, pasando a través del esterilizador. Por lo tanto, el objetivo de los cálculos de calentamiento es doble: la cantidad de calor transmitido, que es expresado en J o joules, y la velocidad de transmisión de calor, que es expresado en joules o vatios. Transmisión de calor por conducción. La conducción es el mecanismo de transmisión de calor en el cual el transporte de energía tiene lugar a nivel molecular. Existen dos teorías generalmente aceptadas que describen la transmisión de calor por conducción. En la transmisión de calor por conducción en un objeto no existe movimiento físico del mismo. Se trata del mecanismo de transmisión de calor habitual en el calentamiento y enfriamiento de materiales sólidos o opacos. En otras palabras, la velocidad de transmisión de calor a través de la pared. O bien introduciendo una constante de proporcionalidad, donde Q es el flujo de calor en la dirección de transmisión, watts. K es la conductividad, conductividad térmica. A es el área normal de la dirección de transmisión de calor, a través de la cual tiene lugar flujo de calor de m al cuadrado. 7 es la temperatura de grados centígrados y X es la longitud m, una variable. La ecuación se denomina ley de Fourier para la conducción de calor debida a Joseph Fourier, físico y matemático francés. Y se lee como superficie de la pared por diferencia de temperatura sobre el espesor de pared. Transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por convección, a menudo denominada simplemente convección, es la transferencia de calor de un lugar a otro por el movimiento de fluidos. La convección suele ser la forma dominante de transferencia de calor en líquidos y gases, aunque a menudo se discute como un método distinto de transferencia de calor. La transferencia de calor por convección involucra los procesos combinados de conducción desconocidas, difusión de calor y advección. Transferencia de calor por flujo de fluido a granel. Dependiendo de si el flujo de fluido es inducido artificialmente o no, existen dos tipos de transmisión de calor por convección. Es la forzada y la natural. La conversión forzada implica el uso de un medio mecánico como una bomba o un ventilador que se mueva el fluido. Por el contrario, la convección natural ocurre debido a la diferencia de densidades, a su vez debidas a gradientes de temperatura en el sistema. Ambos mecanismos pueden dar lugar a flujo laminar o turbulento, aunque este último tiene lugar más a menudo en el caso de la convección forzada. En general, la velocidad de transmisión de calor desde el sólido hasta el fluido es proporcional al área del sólido. A que esté en contacto con el fluido también es proporcional a la diferencia de temperaturas, Ts y T infinito. El área es A por m al cuadrado y h es el coeficiente de transmisión de calor por convección, también llamado coeficiente de transmisión de calor superficial, expresado en vatios por m al cuadrado por centígrado. Esta ecuación también se denomina ley de enfriamiento de Newton. Nos dice que el coeficiente de transmisión de calor por convección, h, no es una propiedad del material sólido. Gracias.